No pierdas el tiempo contemplando el éxito de los demás. Es hora de comenzar a construir el tuyo. Muy buenos días, estudiantes del grado octavo. Les saluda el profesor Agustín Daza. Voy a presentarles los tópicos generativos de contenidos para este segundo periodo, semana 1, 2 y 3. La creatividad motriz o corporal. Materiales que nos permiten desarrollar la creatividad motriz. Y desarrollemos actividades creativas en casa. Esos son los tres ejes, los tres tópicos generativos para estas 3 semanas. Las evidencias de aprendizaje hacen referencia a la entrega oportuna de los productos de aprendizaje por parte de ustedes. El contenido coherente y bien presentado en las bitácoras de producto. Y finalmente voy a tener en cuenta la asistencia a clase en las actividades virtuales en la plataforma institucional. La creatividad motriz en la clase de educación física, recreación y deporte, has visto numerosas actividades y ejercicios corporales con diferentes elementos, ejecutados de forma individual, en parejas, en pequeños y grandes grupos con distintas variantes. Una de las capacidades que más se desarrolla en nuestra área es la creatividad, la cual nos permite crear o inventar nuevas cosas a partir de lo que ya existe en el mundo. La creatividad inicia con la vivencia del cuerpo. Una persona creativa es innovadora, pero nosotros, ante todo, somos movimiento, somos anatomía, somos fisiología, que nos permite movernos libremente en un espacio o un escenario. Pero, ¿qué es la anatomía? ¿O qué entendemos por fisiología? La anatomía es la ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y la fisiología es la parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y sus funciones. Nosotros somos anatomía, nosotros somos fisiología, somos movimiento. Estos elementos son muy importantes en este tema de la creatividad motriz o corporal. Algunos autores definen la creatividad motriz como, por ejemplo, Berge, en el año de 1983, define la creatividad motriz como la capacidad de generar comportamientos motores fluidos, flexibles y originales. Y Dodos, otro autor, en el año de 1973, en su modelo de análisis de la creatividad motriz, la define a través de 4 factores creativos de las respuestas motoras, a través de la fluidez, de la flexibilidad, originalidad y también de la elaboración. En sí, la creatividad motriz nos permite crear o inventar nuevas cosas a partir de lo que ya existe en el mundo. La creatividad inicia, como decimos ahorita, con la vivencia de nuestro cuerpo. Una persona creativa es innovadora, tiene deseos de crear, teniendo en cuenta que nosotros partimos y nacimos del movimiento humano como tal. En la sesión de clases de educación física, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de crear ejercicios físicos con y sin implementos en la adquisición de nuevas experiencias motrices.
la creación de implementos deportivos utilizando materiales de la naturaleza o reciclables es una excelente estrategia para trabajar en casa atendiendo la situación de esta epidemia o de esta emergencia. En las fotografías que mostramos en la parte superior, vemos estudiantes haciendo un trabajo creativo con aros, otros trabajando un equilibrio en una madera, en una viga de equilibrio, en grupo, tomados de la cintura, van caminando por toda esa madera, por toda esa viga de equilibrio sin caerse. Trabajo de creatividad. Las cosas de antes, el docente de educación física y los estudiantes utilizaban guises o tizas para demarcar en el piso juegos de saltar como la rayuela, la peregrina, entre otros. Incluso se usaban estacas para demarcar el espacio de juego. Hoy día hay zonas donde todavía se usan por no tener acceso a materiales como las escaleras y se dibujan en el piso para realizar ejercicios de coordinación. Bien, entrémonos entonces un poco a lo que tiene que ver con la semana 1, 2 y 3 correspondiente a la bitácora 1. Pero antes quiero decirles algo más, que desde el área de educación física también se desarrolla la creatividad, pero desde la motricidad, es decir, una creatividad motriz, porque desde esta área se aporta con las actividades lúdicas, con las actividades expresivas, con las actividades deportivas, con las actividades recreativas y culturales que permiten de una u otra manera estimular y desarrollar la creatividad motriz de mis estudiantes. En un ambiente creativo donde se motive y se eleve el autoestima, que favorece el desarrollo de la creatividad de la que estamos hablando. En la sesión de clases de educación física, nuestros estudiantes tienen esa posibilidad de crear ejercicios, como los decía anteriormente, con y sin elementos, en la adquisición de nuevas experiencias motrices. Entonces, es muy importante en el desarrollo de la creatividad también la disposición que tenga el estudiante con su mente abierta hacia la actividad que va a realizar. Entonces, el contenido de la bitácora 1 tiene que ver con los siguientes interrogantes. El primer interrogante dice: ¿crees que se puede ser creativo en el movimiento? ¿De qué manera se puede ser creativo en el movimiento? El segundo interrogante dice: ¿crees que los elementos que se usan en la educación física desarrollan la creatividad? El tercer interrogante dice así: ¿cuál es el principal objetivo de la creatividad motriz? Son interrogantes que tú debes de responder en la bitácora 1. Cuéntanos, ¿desde qué área del conocimiento has creado algo significativo y el docente te haya felicitado por tu aporte? Si en el área de humanidades o en el de matemáticas o en el de ciencias naturales, tú hayas aportado algo muy significativo para el docente, algo creativo, y te haya felicitado. Nos los vas a contar ahí, nos vas a escribir el nombre del docente, la asignatura en la cual tuviste la experiencia y nos vas a redactar un poco de esa experiencia que tuviste. Son preguntas muy sencillas, las cuales tú puedes acceder a ellas leyendo un poco más la parte conceptual del módulo. Bien, continuamos con el desarrollo de la bitácora 1 de la semana 1, 2 y 3 y aparecen estas preguntas. Ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos. En el espacio que te aparece en la parte derecha y vas a escribir el nombre de esa definición que se te está pidiendo. Parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su funcionamiento. ¿Cuál es esa parte? ¿Cuál es esa ciencia que estudia la estructura, la forma y las relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos? Ya en la parte inicial
estuvimos hablando sobre lo que es la anatomía y qué es la fisiología. Señala en cuál de los siguientes casos se evidencia creatividad motriz. Te voy a presentar aquí unos casos donde tú vas a señalar si hay creatividad motriz o no. Vas a marcar con X. Un jugador de fútbol lo están marcando dos personas, ¿verdad? Hace un sombrerito y evade a sus contrarios. ¿Sí crees que en esa acción de juego se evidencia creatividad motriz? Si tú lo crees que sí, marcas con una X. Si crees que no hay creatividad motriz, pues lo dejas en blanco. Otro caso, un corredor de atletismo sale corriendo muy rápido en una carrera larga. ¿Qué crees si hay creatividad motriz ahí? Te repito, si crees que hay creatividad motriz, lo marcas con X. Si no hay creatividad motriz, pues lo dejas en blanco. Y otro caso de un boxeador que balancea constantemente su cuerpo para evitar los golpes del contrario y espera el momento indicado para lanzar lo suyo. Si crees que este boxeador está desarrollando creatividad motriz, si lo crees, marcas con X. Si no lo crees, lo dejas en blanco. Bien, continuamos con el desarrollo. Aquí hay más preguntas. Dice, una de las capacidades que más se desarrolla en nuestra área es la creatividad, la cual nos permite, ahí hay 3 espacios en blanco, ahí vas a anotar cuáles son las capacidades que nos permite desarrollar esta área en cuanto a la creatividad motriz. Seguidamente dice, la anatomía y la fisiología que nos permite, ahí vas a responder, ¿qué nos permite la anatomía y la fisiología en cuanto a la creatividad motriz? Usando los 3 elementos como aros, escalera y bastones, escucha bien mi querido estudiante de 8º grado, vas a grabar un video haciendo por lo menos 2 ejercicios en cada uno de ellos. Vas a hacer 2 ejercicios en aro, 2 en escalera y 2 en bastones. En cada uno de ellos para un total de 6 ejercicios. Vas a hacer un video y me lo vas a enviar a mi WhatsApp personal. Ahora, si tú quieres hacer más de 2 ejercicios en cada uno de los elementos que te estoy presentando, entonces lo puedes hacer. Ya forma parte de tu creatividad motriz si quieres presentar más actividades en los elementos. Si no tienes aros, puedes tomar una tiza y lo puedes dibujar en el piso, o con pintura o con cal. Si no tienes escalera, también las puedes hacer con cinta en el piso de tu casa, o lo puedes hacer con cal también. Y los bastones, vas a tomar los palitos de escoba de tu casa. Con los palitos de escoba puedes hacer tus actividades con los bastones. Pienso que en esta actividad no vamos a tener ningún tipo de problema. Para todas las actividades hay solución. Las últimas 3 preguntas de esta primera, segunda y tercera semana dice, contesta los siguientes aspectos según tu preferencia. Deporte favorito, ahí debajo vas a colocar tu deporte favorito, tu actividad física favorita y tu actividad recreativa favorita. Por ejemplo, mi deporte favorito es el fútbol, mi actividad física favorita es trotar todas las mañanas y mi actividad recreativa favorita es, por ejemplo, ver televisión. ¿Listo? Así, de esa manera tú vas a contestar tus 3 actividades según tu preferencia. Bueno, mis queridos estudiantes, como ven, estas actividades de la bitácora 1 correspondiente a la semana 1, 2 y 3 son sumamente sencillas, sumamente fáciles y se deben entregar en las fechas correspondientes. Vas mirando, ya pasó la primera semana desde mayo 3, mayo 10 inició la segunda y en la semana del 17-18 pues se iniciará la tercera semana y allí es donde tú debes de entregar
tus actividades. Gracias por tu participación en esta parte del tema de la creatividad motriz. Felicitaciones por tu dedicación. Continúa así hasta lograr todas tus metas. Buen día.